Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Oír. La palabra oír es alejarse deprisa por miedo o por otro motivo de personas, animales o cosas para evitar un daño, disgusto o molestia. Shin Haung-ti comenzó siendo el rey de Shin, un guerrero temerario de irrefrenable ambición. Los cronistas de la época lo describen como un hombre de nariz delgada, ojos muy rasgados, con la voz de un chacal y el corazón de un lobo. En ocasiones podía mostrarse clemente, pero la mayoría de las veces devoraba a los hombres sin compasión. Conquistó las provincias que rodeaban la suya mediante estratagemas y violencia, y creó China forjando una sola nación y una sola cultura a partir de muchas. Destruyó el sistema feudal y para controlar mejor a los miembros de las familias reales de los distintos reinos de su imperio, trasladó a 120,000 a la capital, donde alojó a los cortesanos más importantes en el palacio de Xianhan. Consolidó las murallas de las fronteras, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. Estandarizó las leyes del país, la lengua escrita y hasta el tamaño de las ruedas de las carretas. Por orden de Shin Haung-ti, se quemaron miles de libros de Confucio y cualquiera que los citara era decapitado. Ahora bien, esta historia tal vez no sea un buen ejemplo, pero podemos aprender algo importante sobre la vida de Shin Haung-ti, pero al final les estaré hablando un poco más de este personaje. Ante los grandes problemas que trae la vida, a veces uno suele pensar que lo mejor es huir. Miles de personas se mudan para un lugar diferente pensando que en otro lugar los problemas del hogar o personales se acabarán. Y si hablamos de creyentes, consideremos que un gran porcentaje se va de la iglesia por un disgusto y en muchos casos para descansar ante una emoción. Por otra parte, también tenemos a miles de matrimonios que llegan al divorcio pensando que estar lejos de su pareja solucionaría sus problemas. Hoy en día tenemos estadísticas que el 70% de las personas que se divorcian y se vuelven a juntar les va peor que en la primera vez. Ante todo esto, es preocupante ver que la mayoría de las personas creyentes y no creyentes son aconsejados por gente que ven en las pantallas, tomando consejo de todo menos sus propios líderes. Los ejemplos que las personas suelen tener son gente que están llenos de orgullo, con un corazón herido. Igualmente tenemos cientos de comerciales invitando a la gente que necesita huir a un lugar soleado y escapar de los problemas, aunque sea por un rato. Hace un tiempo alguien dejó un comentario que decía así: pido oración por mi ciudad, que ahora mismo están entrando diferentes olas que pueden hacer que los adultos, los jóvenes y los niños salgan afectados en su forma de pensar. Así que oremos para que Dios quite estas olas de la ciudad. Mientras leía estas cosas, no pude evitar y hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué deberíamos de hacer ante estas cosas? ¿Será correcto orar para que Dios quite tales olas? ¿Será que hay cosas que van a pasar y no las podemos detener? ¿O será que la forma de pensar no es la correcta y necesitamos cambiar nuestra mentalidad? Y después de leer e investigar un poco, llegué a la conclusión que huir debe estar lejos de nuestras opciones. Dudo que nuestro Creador nos quiera sacar de un lugar solo porque hay cosas que no nos gustan.
Dudo que nuestro Creador quiera que las familias sean rotas y que un matrimonio se separe. Vamos a analizar algunas cosas, pero antes quiero hacer una nota importante. Nota importante. Hay veces que vamos a necesitar oír y mayormente a esto se le conoce como oída moral, aunque también aquí entra lo metafórico. Con esto entendemos que el oír no siempre es malo. Quiero aclarar que a veces es importante, ya que oír también suele ser sabio, pero lo que quiero decir es que mayormente se huye por cosas sin lógica. Se hacen decisiones a través del sentir y no siendo guiado por Dios. Primera de Samuel 23:15 al 17 dice: Un día cerca de Orés, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Sif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo estaré a tu lado, como mi padre bien lo sabe. David nunca se fue lejos de Saúl para evitarlo. Tal vez acá no todos logren entender, pero lo que quiero decir es que David nunca se fue a un lugar lejano y vivió feliz para siempre, evitando tal proceso con Saúl. De hecho, yo tengo la creencia de que David nunca le tuvo miedo a Saúl. Espera, tal vez al principio quiso nacer un tal fenómeno llamado miedo en David, pero las palabras de Jonatán lo animaron y David ya había tenido a hombres fuertes enfrente de él. David más bien entendía lo que pasaba y tal sufrimiento lo llevaría a la madurez. Dicho esto, quiero dar un ejemplo que nos ayude a entender mejor lo que quiero explicar de David y Saúl. En mayo 22, en Tokio, el año era 1980, un joven llamado Toru Iwatani inventó un juego llamado Pac-Man. Ahora bien, este juego ganó mucha popularidad y pronto llegaría a muchos lugares, incluyendo Estados Unidos. Pac-Man es un círculo amarillo al que le falta un sector, por lo que parece tener boca. Aparece en un laberinto donde debe comer puntos pequeños llamados Pac-Tats. Puntos mayores y otros premios con forma de frutas y otros objetivos. El objetivo del tal personaje es comer todos los puntos de la pantalla. Sin embargo, también tiene a estos enemigos que tienen nombre también, pero se les ha cambiado, así que no las voy a mencionar. Y tales enemigos recorren el laberinto junto con Pac-Man con la finalidad de tocar a Pac-Man y así poder detenerlo. De aquí podemos sacar diferentes puntos de vista, pero lo único que quiero señalar es que Pac-Man se mueve estratégicamente para no ser capturado por sus enemigos, pero nunca fuera del laberinto. De otra forma, no cantaría victoria. Para los que han jugado el juego se darán cuenta que en sí Pac-Man no puede huir del laberinto aunque quiera. Cuando intenta salir, vuelve al mismo lugar. Ahora, con nosotros no es así. Nosotros sí podemos salir o huir del cuadro donde necesitamos estar. Por tal razón, muchas personas viven sin propósito y fuera de la voluntad de Dios. En otras palabras, David solo se movía dentro del cuadro y nunca lejos de sus enemigos. De otra forma, nunca cantaría victoria. Entre el año 50 a 135 después de Cristo, en Hierápolis, actualmente Turquía, estaba este filósofo llamado Epicteto, quien enseñaba a diferenciar entre lo que podemos controlar, que serían nuestras opiniones y acciones, a lo que no, enfatizando que los problemas surgen de nuestro juicio sobre las cosas, no de las cosas mismas. En otras palabras, Epicteto miraba que el problema estaba en que las personas en su momento estaban dando mucho enfoque a aquellas cosas que no pueden controlar o no podían controlar. Y así es como la gente vivía toda su vida. Ahora bien, si estudiamos la vida de Epicteto, este pensador no fue alguien que no sufrió. Este hombre sabía lo que hablaba, ya que él mismo había pasado por la esclavitud,
la pobreza y una discapacidad física, entre otras cosas. A pesar de todo esto, parece ser que Epicteto le pega al blanco cuando dice que hay cosas que no podemos evitar. Vienen porque vienen. Pero antes, sin dejar el tema, quiero que veamos lo siguiente. Entonces, si huir la mayoría de las veces no es una buena opción, ¿qué podemos hacer ante los grandes problemas que enfrentamos? A esto no le va a gustar a muchos, pero la mayoría de las veces el problema es uno mismo. ¿Pero por qué digo que es uno mismo? La razón es porque si nosotros queremos ser victoriosos, primero necesitamos saber cómo movernos. Pero para saber cómo movernos es fundamental conocer cómo nuestro Creador quiere que nos movamos. Y esto solamente lo conocemos si meditamos en la palabra. Y esto nos lleva a meditar el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Pero quiero ir por parte y solamente voy a leer las primeras frases. Y dice así: Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, esto nos lleva a dos palabras claves. Estas palabras están en la primera parte y las palabras son oír y hacer. Digamos que la palabra oír es tener nuestro enfoque al 100% en lo que se nos está diciendo, entender las palabras y darle toda la atención que merece. Bien, Jesús no solo se queda en el oír, más adelante también viene la palabra hacer. Considero que muchos creyentes se han estancado solamente en el oír, pero les hace falta la práctica. El problema con esto es que el conocimiento sin práctica no sirve de nada. Digamos que acá entran esas personas que hablan bonito, pero su vida es un desorden. Y según la Biblia, una vez oyendo, necesitamos hacer. Algo así como de la teoría a la práctica. Siguiendo el mismo capítulo de Mateo, nos relata la historia de una persona que no solamente supo oír, sino también hacer. La palabra nos dice que este hombre fue considerado sabio y tal sabiduría lo llevó a construir su casa sobre la roca. Este hombre entendió que si él hacía esto, el día que llegaran las aguas fuertes, la inundación y el viento, esta casa no se vendría abajo porque su fundamento estaba en la roca. Por otra parte, están las personas que oyen las palabras pero no las obedecen. Estas personas son consideradas necias y tal necedad lo lleva a que la arena sea más atractivo y cuando llegan las aguas fuertes, esta casa se cae con facilidad. Es acá cuando digo que muchas veces el problema es uno mismo, porque según la Biblia, por una parte está la persona que escuchó la palabra y la obedeció, y por otra parte la persona que escuchó la palabra pero no la obedeció. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la gran diferencia entre estos dos hombres? Fue la práctica. Acá es donde a mí, en lo personal, no me queda tan claro y tengo preguntas para el que no obedeció. Y mi pregunta no es que no la entienda, o sea, yo entiendo lo que está pasando, pero fue porque no podía obedecer, no supo cómo obedecer, o simplemente hizo lo que quería sin darle importancia a su salvación. Bien, ante esto solo puedo ver cómo la gente se comporta hoy día. Digamos que un porcentaje oye la palabra y la obedece, pero también está el que oye y no obedece. No porque no pueden, tampoco porque no saben, más bien es porque no quieren. Entonces, basándome en esto, la respuesta está en que necesitamos poner de nuestra parte y tiene que ver más con una entrega. Los dos tuvieron los mismos retos, oyeron la palabra, pero respondieron diferente. Esto nos da a entender que no es un tema de no poder, sino de no querer, porque si uno pudo, ¿por qué el otro no? Ahora viene la parte donde quiero enfocarme en esta palabra que es huir, de alejarse. Que oír básicamente quiere decir lo siguiente: alejarse deprisa
por miedo o por otro motivo de personas, animales o otras cosas para evitar un daño, disgusto o molestia. Una vez más quiero repetir que huir no siempre es algo negativo. A veces ayuda para bien, pero se necesita un propósito claro. También, para no alargar el tema, ya estoy preparando un análisis de esta palabra que es resistir. Ahora bien, la palabra huir tiene diferentes ramas que solo las mencionaré sin tener que profundizar. El primero es la huida física, el segundo es la huida metafórica, el tercero es la huida del tiempo y por último la huida moral. Desde mi punto de vista, creo y considero que de todas las huidas, la moral es la que siempre es buena. En la Biblia vemos diferentes ejemplos y textos donde nos insta a huir de esta forma y junto con lo moral, muchas veces lo físico es arrastrado. Salomón fue un hombre que nos dio muchos consejos acerca de esto, especialmente en el libro de Proverbios, y como un ejemplo claro también tenemos a José. Este nos da un ejemplo claro de cuándo huir y cuándo resistir. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ante todas las cosas que pueden pasar en la vida personal, en el hogar, en la iglesia o en el mundo, ante todo esto, nuestro enfoque no puede estar en el miedo. Tal emoción te puede llevar a tomar decisiones que siempre traen consecuencias y si no se lleva con cuidado es difícil volver a un enfoque correcto. Como dice tal frase, viene porque viene. Eso quiere decir que las lluvias no las podemos detener y las lluvias crean ríos y vientos. De alguna forma es hasta necesario que pasen, porque solo aquí es donde nos damos cuenta de dónde tenemos nuestro fundamento. Vea la historia de Noé, por ejemplo. Esto quiere decir que las cosas que vemos creciendo con rapidez, tal vez sea la violencia, tal vez sea las ideologías de género, tal vez sea el enfriamiento, entre otras cosas, nosotros en sí no las podemos detener. Cada lugar tiene su reto y las cosas no van a mejorar, más bien todo va a empeorar para el mundo que nos rodea. Es interesante ver cómo mientras todo esto pasaba tenemos a Jesús dormido en la barca. Quiero pensar que era absurdo pelear o intentar huir, pero lo que sí tenía sentido es confiar plenamente en el Padre. Entonces esto solo nos deja con dos opciones. La primera es dejar que el miedo nos controle e intentar huir físicamente y metafóricamente, o lo otro, tener a Cristo como fundamento. Tú decides. Y ya para terminar, ¿recuerdan la historia que les relaté al principio sobre Shin Han-ti? Bueno, a pesar de que Shin Han-ti fue un hombre exitoso, tal éxito le sumó muchos enemigos y el miedo que estos le causaban fueron convirtiéndose en paranoia. A consecuencia de esto, Shin Han-ti no confiaba en nadie y ordenaba matar a quien él consideraba amenaza. Un ayudante del emperador dijo: Shin Han-ti ha sido victorioso durante 4 generaciones, pero ha vivido aterrorizado, temiendo la destrucción. A medida que el emperador se atrincheró más y más en su palacio para protegerse, poco a poco fue perdiendo el control de su reino. Los eunucos y ministros aplicaban políticas sin que él las aprobara o siquiera las conociera. También conspiraron contra él. Hacia el final de su vida ya solo era un emperador nominal. Vivía tan aislado que casi nadie se enteró de su muerte. Alguien dijo que quizá fue envenenado por los arteros ministros que alentaron su aislamiento. Aunque esta historia no la encuentras en ningún libro de la Biblia, Shin Han-ti nos enseña que aunque se cuidó e intentó vivir una vida lejos de todos, aún así no era libre porque no tenía paz. Mayor parte al final de sus días vivió huyendo de una forma física y también metafórica. El problema de Shin Han-ti es que creía que él era inmortal y pensó que huyendo podía evitar la muerte, pero al final entendió que no lo podía evitar. Viene porque viene. El secreto no está en huir, el secreto está en que tu fundamento sea la roca y la roca es Cristo.